Me llamo Maya. Tengo 24 años y esta es una historia extraña que realmente me pasó. Incluso hoy todavía no puedo creerlo. Todo comenzó un lunes por la mañana. Me desperté temprano, pero me sentía un poco triste. ¿Conoces esos días en los que la vida se siente pesada y todo parece un poco fuera de lugar? Así fue mi mañana. Entonces decidí ir a mi café favorito. Se llama Coffee Corner. Es pequeño, tranquilo y acogedor. Exactamente el tipo de lugar que me encanta. Fui caminando despacio. El cielo estaba gris y el viento era suave. Por alguna razón desconocida, el mundo parecía diferente ese día. Cuando entré en el café, sonreí. Olía a café recién hecho y a canela. Solo había unas pocas personas, algunas leyendo, otras escribiendo en sus computadoras o simplemente sentadas en silencio. Fui al mostrador. «Hola, Maya», dijo la barista. Como de costumbre, asentí con la cabeza. «Un latte de caramelo mediano». Ella sonrió y comenzó a prepararlo. Me senté en mi mesa favorita, cerca de la ventana. Saqué mi cuaderno y mi bolígrafo porque me encanta escribir por las mañanas. Unos minutos después, la barista trajo mi bebida y la dejó sobre la mesa. «Gracias», dije. Extendí la mano para tomar la taza y fue entonces cuando lo vi. Había un pequeño trozo de papel blanco debajo de la taza. Lo recogí. Al principio pensé que era solo un cupón o un mensaje amable del café, pero no. Decía, «No confíes en el hombre de la chaqueta verde». Mi corazón dio un salto. Lo leí de nuevo. «No confíes en el hombre de la chaqueta verde». Eso era todo. Sin nombre, sin explicación, nada. Miré a mi alrededor. ¿Era una broma? ¿Alguien me estaba observando? Solo había otras 3 personas en el café. Una mujer con auriculares, un hombre mayor con un periódico y un hombre que llevaba una chaqueta verde. Estaba sentado a 2 mesas de distancia. No me miraba, solo estaba escribiendo en su portátil y bebiendo su café, pero ahora no podía dejar de mirarlo. ¿El mensaje hablaba de él? ¿Había puesto el papel debajo de mi taza? Mi corazón empezó a latir más rápido. Estaba en peligro. Me levanté lentamente y fui al mostrador. «Oye», susurré, «¿pusiste una nota debajo de mi café?» Ella parecía confundida. «¿Qué nota?» Le mostré el papel. Lo leyó. Su rostro se puso pálido. Yo no puse eso», dijo en voz baja. «Nadie lo hizo. Preparé tu café yo sola». Miré de nuevo al hombre de la chaqueta verde. Seguía trabajando como si nada hubiera pasado. Volví a sentarme, tratando de no parecer asustada. Guardé la nota en mi mano. Abrí mi cuaderno y fingí escribir, pero en realidad lo observaba. No parecía peligroso. Parecía tener unos 30 años, con el cabello negro corto y barba. Su rostro se veía tranquilo, pero el mensaje no dejaba de repetirse en mi cabeza. «No confíes en el hombre de la chaqueta verde». Saqué mi teléfono y abrí la cámara. Fingí tomarme una selfie, pero en realidad le tomé una foto a él detrás de mí.
Luego busqué en internet hombre chaqueta verde, Coffee Corner. Nada. Cuando volví a mirarlo, él me estaba mirando. Nuestras miradas se cruzaron, sonrió y luego se levantó, tomó su portátil y su taza y empezó a caminar hacia mí. El estómago se me encogió. ¿Qué debía hacer? Correr, llamar a alguien, esconderme. Demasiado tarde. Se detuvo justo frente a mí. Hola, dijo en voz baja. Su voz era tranquila. Perdona que te moleste, pero... ¿Eres Maya? Se me secó la boca. Sí. ¿Por qué? Ahora parecía nervioso. Creo que esto es para ti. Bestie me entregó un pequeño sobre blanco. Mi nombre estaba escrito en él con tinta roja. ¿Cómo sabes mi nombre? Pregunté. No respondió a esa pregunta. Solo dijo, léele la carta y, por favor, ten cuidado. Luego se dio la vuelta y salió del café. Me quedé allí, inmóvil. El ambiente se sentía pesado, como si el aire hubiera cambiado. Miré el sobre. Mi nombre, Maya, estaba claramente escrito. Lo abrí lentamente. Dentro había otro mensaje. Este era aún más extraño. Decía, aún no me conoces, pero yo sé lo que viene. No vuelvas a casa hoy. Alguien te está observando, un amigo. Mis manos temblaban. Miré hacia afuera. El hombre de la chaqueta verde había desaparecido. Revisé mi teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje. Volví a leer la primera nota. No confíes en el hombre de la chaqueta verde. ¿Intentaba ayudarme o formaba parte de algo peligroso? ¿Por qué me dijo que no volviera a casa? ¿Qué me esperaba allí? ¿Y quién era él? No sabía qué hacer. Tenía miedo, pero también sentía curiosidad. Así que me quedé en el café durante mucho tiempo, pensando, mirando la puerta e intentando decidir. ¿Debía volver a casa o debía creer la advertencia? Aún no lo sabía, pero la decisión que tomé ese día iba a cambiarlo todo. Me quedé sentada mirando el sobre. Tenía las manos frías. Mi café también estaba frío, pero no me importaba. Solo podía pensar en una frase: no vuelvas a casa hoy. ¿Quién era el hombre de la chaqueta verde? ¿Por qué me había dado una carta con mi nombre? ¿Quién me estaba observando? Miré afuera otra vez. Realmente había desaparecido. Lentamente tomé mi teléfono, abrí la cámara y amplié la foto que había tomado antes. Poco a poco tomé mi teléfono, abrí la cámara y amplié la foto que había tomado antes. Su rostro, sus ojos, ahora parecía diferente, una advertencia, un peligro o algo más. Respiré hondo. Necesitaba a alguien en quien confiara. Así que llamé a mi mejor amiga, Lena. Maya, ¿qué hay de nuevo?, dijo alegremente. Intenté hablar con normalidad, pero mi voz temblaba. Lena, ¿puedes venir a Coffee Corner, por favor? ¿Ahora? ¿Ahora mismo? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Yo... no lo sé, susurré. Por favor, ven, te explicaré todo. Ella aceptó. Más tarde, Lena entró corriendo al café. Maya, ¿qué pasó?, preguntó, abrazándome con fuerza. Le mostré la nota, luego el sobre y le conté cada detalle. Su rostro se puso serio.
Eso es realmente extraño, dijo. Pero tal vez alguien solo intenta asustarte. No, dije en voz baja. Sabía mi nombre y mi casa. Lena se mordió el labio y luego decidió. Está bien. No vas a volver a casa esta noche. Vas a dormir en mi apartamento. Asentí. Nos dirigimos a su apartamento. Estaba muy cerca, pero durante todo el camino miré hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que alguien estaba detrás de nosotras, como si nos estuvieran siguiendo. Pero la calle parecía vacía. En casa de Lena me senté en el sofá, todavía sosteniendo la nota en la mano. Lena me trajo una taza de té caliente. «Estás a salvo aquí», dijo suavemente, pero yo no estaba segura. Intentamos ver la televisión, intentamos sonreír, pero mi mente volvía una y otra vez a la carta. Entonces, a las 10:30 de la noche, ocurrió algo. El teléfono de Lena empezó a sonar. Ella miró la pantalla y se quedó paralizada. «¿Quién es?», pregunté. Ella giró la pantalla hacia mí. Decía, «Número desconocido». Contestó de todos modos. «¿Hola?». Nadie respondió, solo silencio. Luego, después de unos segundos, se escuchó un susurro muy débil. «Maya, tomaste la decisión correcta». Lena dejó caer el teléfono. Sentí que mi corazón se detenía. «¿Escuchaste eso?», pregunté. Lena asintió. Su rostro estaba pálido. Un momento después, su teléfono volvió a sonar. Apareció un mensaje. «Mañana 9 a.m. Banco 14. Parque 23. Ciudad. Ven sola». Eso fue todo. «¿Qué es esto?», preguntó Lena. «Estás en peligro». «No lo sé», respondí, «pero necesito respuestas. Iré mañana». Lena me rogó que no fuera sola, pero yo sabía que tenía que hacerlo. Intentamos dormir, pero casi no cerré los ojos. ¿Quién había llamado? ¿Cómo sabía dónde estaba? ¿Y por qué dijo que había tomado la decisión correcta? A la mañana siguiente me desperté temprano. Me puse ropa sencilla y fui al parque de la ciudad. El aire estaba frío. Solo había unas pocas personas paseando a sus perros o corriendo. Encontré el banco 14. Estaba bajo un gran árbol, medio en la sombra. Me senté y esperé. Pasaron 10 minutos. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta. El hombre de la chaqueta verde caminaba hacia mí. Se sentó a mi lado en silencio. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Luego dijo con calma, «Gracias por venir». Lo miré con miedo y rabia. «¿Quién eres?», pregunté. Me dio una pequeña sonrisa amable. «Mi nombre no importa», dijo, «pero sé algo que necesitas escuchar». Metió la mano en su bolsillo y sacó una foto. Era una imagen mía, de pie frente a una librería. Me quedé en shock. Esa foto era de la semana pasada. Él asintió lentamente. «Te he estado observando desde hace un tiempo», dijo. «Pero no para hacerte daño. Intentaba protegerte». «¿Protegerme de quién?», pregunté. Miró a su alrededor,
se inclinó y susurró: «De tu vecino». Mis ojos se abrieron de par en par. «¿Qué?», susurré. Continuó en voz baja: «Tu vecino, el hombre del apartamento 5B, ¿lo conoces bien?». Asentí lentamente. «El señor Laurent es tranquilo, es amable. ¿Por qué?». El hombre se inclinó más. «No es quien tú crees», dijo en voz baja. Luego me mostró otra imagen. No era solo una foto, era un artículo de periódico. Se busca: robo de identidad y acoso. Usa nombres falsos y documentos falsos. El rostro del artículo era el del señor Laurent. Todo mi cuerpo se quedó paralizado. Eso no era posible, no podía ser él. Pero el hombre de la chaqueta verde asintió lentamente. «Te siguió», dijo. «Te observó durante semanas. Incluso tenía una llave de tu apartamento». Se me revolvió el estómago. Sentí que el mundo se sacudía a mi alrededor. ¿Cómo sabes todo esto?», pregunté. Me miró directamente a los ojos. Su rostro estaba serio. «Porque una vez fui como él», dijo en voz baja. «Cambié. Ahora ayudo a personas en peligro, personas que están siendo vigiladas». Mis manos temblaban sobre mis rodillas. Entonces sacó algo de su bolsillo y lo puso en mi mano. Una pequeña memoria USB. «Todo está ahí», dijo. «Pruebas, informes policiales, fotos, videos. Dáselo a la policía». Lo miré, confundida y asustada. «¿Pero por qué me estás ayudando?». Miró hacia abajo por un momento. «Porque alguien me ayudó una vez», murmuró. «Y tú me recordaste a esa persona, amable, valiente». No podía dejar que pasara lo mismo otra vez. Sentí que las lágrimas subían. Se levantó lentamente. «Este es el adiós, Maya», dijo. «Ten cuidado, mantente siempre alerta y no confíes demasiado fácil». Luego se alejó en silencio y desapareció. Nunca lo volví a ver. Fui directamente a la comisaría, les entregué la memoria USB y les conté todo. La policía registró mi apartamento y realmente encontraron una cámara oculta en mi dormitorio. Mi vecino, el señor Laurent, fue arrestado esa misma noche. Todo lo que el hombre de la chaqueta verde me había dicho era verdad. Hoy, semanas después, todavía pienso en él, en esa nota bajo mi taza de café, en la advertencia, en su voz tranquila. Me salvó la vida y nunca supe su nombre, pero nunca olvidaré sus palabras. No confíes demasiado fácil. Me recordaste a alguien. Tomaste la decisión correcta. Esa fue mi historia extraña, aterradora, pero real. Y si algún día encuentras una pequeña nota bajo tu taza de café, léela con cuidado, podría salvarte la vida.